Buenas tardes. Comenzamos hoy con la unidad número 4, cuya primera parte en realidad es continuación de la anterior, que por su extensión preferí colocar en este momento. Es el final del siglo XVIII, del Estado liberal. Estado liberal que, si bien nace, como dijimos, a fines del siglo XVII, no va a imponerse hasta mediados del siglo XIX. Pero lo cierto es que estas ideas ya van a influir decididamente en el último tercio del siglo XVIII en la realidad francesa, con ese acontecimiento que conocemos, que es la revolución. Esa revolución va a tener críticos y ahí nosotros señalamos una tendencia que es la de Edmund Burke, que reacciona contra lo que entiende es un modelo una realidad abstracta, forzada, que violenta la costumbre en busca de un orden artificioso que en términos de derecho y constitucionales se llamaría derecho racional normativo. Contra eso habla Burke. Paine le va a responder en términos contrarios, exaltando esa modalidad. Es también el momento en que, en el ámbito de la Revolución Francesa, Sieyès, el abate, va a mostrarse como el defensor de lo que se llama el tercer estado, el tercer orden, el de los campesinos, comerciantes, artesanos. Ahí nos encontramos frente a dos conceptualizaciones: el poder constituyente y el poder constituido, que él lo teoriza, y el sistema representativo. Todo un juego de vocabulario político es el siglo XVIII. Palabras que se resemantizan como nación, patria, por ejemplo, que de tener una etimología que todos conocemos pasa a tener una connotación fuertemente política. El siglo va a completarse con la teoría de Benjamin Constant, que es lo que podría llamarse un modelo de monarquía parlamentaria, de gobierno parlamentario, si queremos ser más amplios. Nace lo que de alguna manera él observaba en Inglaterra, que era el poder limitado del monarca, el poder neutro, como lo llamará él, una teoría que luego sí se impondrá a mediados del siglo XIX. Constant, por tanto, cierra este momento del siglo XVIII. Nos llamará la atención que yo estoy hablando de alguien que produce su obra en 1814, 1816. Sucede que, como ustedes habrán advertido en alguna clase, los siglos no se cierran ni se abren en el inicio exacto numérico, sino que tiene que haber un comienzo y un cierre que se vincula con cuestiones de carácter cultural. Pero hay que mencionar algo importante, amén de la Revolución Francesa, y es que a mediados del siglo XVIII un acontecimiento, revolución industrial, va a marcar una nueva realidad que llega hasta hoy. La revolución industrial inglesa, que se va a imponer en ese país con el inicio del siglo XIX, hace que permita que en torno a 1820, 1830, se cierre el siglo XVIII. Lo que va a venir, que acá está mencionado,
ese Estado democrático representativo, esa realidad del siglo XIX, ya nada tiene que ver con 2000 años de historia. Se produce un abismo intransponible en términos de Kelsen para otra realidad, pero que aquí es muy claro. Nada tiene que ver ese mundo del siglo XIX con todo lo anterior. Ha nacido lo que Foucault llama el hombre que es el hombre de la revolución industrial, un ser fragmentado, dilacerado, que ya es parte vida, es parte trabajo, es parte de cosas, pero no es una realidad humana. Ha perdido su esencia. El mundo cultural, en el orden de las ciencias naturales, en el orden de la riqueza, todo va a transformarse. Lo que empieza es algo que Foucault entiende, dice así como nació, seguramente, y esperemos termine pronto, donde ya la palabra no vale en su racionalidad, como se advertía desde el siglo XVII, en ese momento cartesiano, en donde la palabra adquiere todo su brillo, no porque luzca mejor o peor, sino porque implica la traducción de un pensamiento. Ahora se trata o comienzan a aparecer las voces descartables que van a ser el camino que va a seguir el hombre, ese hombre, en el siglo XIX y que llega hasta hoy. El positivismo, como veremos, marca el triunfo de la burguesía. La burguesía se ha impuesto y plenamente a mediados del siglo XIX. La filosofía, el pensamiento positivista científico va a marcar el rumbo de ese siglo. Dejamos entonces aquí y nos encontramos la próxima vuelta.